¿Sabe que mi nieto, que tiene 1 año y medio casi, comenzó a caminar? Y cuando comenzó a caminar, pasaba muy bien por debajo de la mesa. Pero re bien, caminaba y pasaba bien. Pero hubo un tiempo en que estuvo enfermito, creo que fue cuando mi hija y mi hermano tuvieron COVID, creo que el bebé también estuvo contagiado y estuvo el bebé como 5 días en cama, ahí bien tranquilo, no lo movían para ningún lado. Y el tema fue cuando se levantó. Él se levantó y de vuelta comenzó a caminar, porque mi hija, no sé si sabe, mi hija está en silla de ruedas y no tiene movimiento ni en las manos ni en los pies, entonces es muy difícil para ella controlarlo. Que el bebé corre, va para todos lados y ella en su silla de ruedas no lo alcanza a agarrar. Pero ese día el bebé se baja de la cama, comienza a caminar y hace lo que siempre hacía, pasar por debajo de la mesa. Y ese día, cuando va a pasar por debajo de la mesa, le queda marcada la mesa en el medio de la frente, acá. Y ahí tenía su marquita y mi hija me mandó una foto y mi hija me dijo sus primeras marcas debido al crecimiento. Y me hizo acordar que lo que Dios nos habló para este año y la promesa que estamos transitando en este año es crecimiento, ¿verdad? Estamos transitando crecimiento. Y mi nieto corroboró su crecimiento a través de una marca en la frente, bien marcada, porque le quedó bien marcadito el borde de la mesa. Y me llamó mucho la atención porque el Señor en cierta manera nos habló, o me habló a través de ese golpe, pobrecito, de que en el crecimiento de una iglesia o de una persona o de una familia siempre van a haber circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque las circunstancias adversas son propias del crecimiento. Los que tienen hijos chiquitos se dan cuenta que eso es lo que pasa. Los niños cuando empiezan a crecer no toman dimensión de su crecimiento y se llevan todo puesto. Yo recuerdo que mi hijo cuando era pequeño, tenía 2 años, le creció un montón el pie. Entonces 2x3 se llevaba puesto, pateaba la silla, pateaba la mesa, se iba a parar y las piernas golpeaban la mesa y la tiraba. Pero es propio. Y esto es propio del crecimiento. ¿Me sigue? Ahora, mi nieto lo corroboró a través de una crisis que había crecido, ¿verdad? Ahora, una crisis es una puerta a una bendición. ¿Sí me sigue? Yo sé que no le gustó mucho la expresión, pero una crisis es una puerta a la bendición. Présteme atención a mí, por favor, métase en esto, porque es muy importante. Es una prédica bien profética. Y si usted no toma detalles, algunas cosas no las va a enganchar y se va a quedar en el camino. Así que preste la atención. Entonces dijimos que una crisis es una puerta a una bendición, una puerta a la bendición. Por ejemplo, un alumno cuando va a una mesa de exámenes, el alumno que estudió contestó bien la evaluación y recibió un certificado de aprobado y en el mejor de los casos un título de profesional, ¿verdad? O sea que la prueba para esa persona resultó beneficioso. Ahora, obviamente cuando nosotros estamos en crisis es muy probable que intentemos de escapar, huir, escondernos, cambiar de ruta, mudarnos a otro lugar, ¿verdad? Cuando estamos en una crisis tratamos de escaparnos. Pero el Señor nos enseña en la palabra que cuando nosotros somos sembrados en un lugar, plantados por el jardinero celestial, por Dios, cuando Dios nos plantó en un lugar, nos sembró ahí, es ahí donde Dios nos va a bendecir. Pero el gran problema de muchos es que cuando la crisis comienza, lo primero que intenta la persona, por una cuestión natural, es huir, es escapar. ¿Por qué? Porque es la lógica. Si alguien, por ejemplo, tiene una crisis económica, va a empezar a buscar la forma de poder traer dinero a casa, porque es la lógica. Y no está mal, es lo que hacemos siempre. Pero en el mundo espiritual, si Dios nos planta en un lugar, nos cimenta en un lugar, si nosotros nos movemos de ahí, perdemos la bendición que Dios nos dijo que nos iba a dar. ¿Me va siguiendo?
Lo vamos a desarrollar un poquito más. En el libro de Génesis capítulo 26 hay una historia que habla de Isaac. Abra su Biblia en el libro de Génesis capítulo 26. Isaac, al vivir una crisis, recuperó de una vez lo que su padre había dejado como herencia a su descendencia. ¿Me sigue? Entonces Isaac fue bendecido al hacer la voluntad de Dios y quedarse en el lugar. Génesis 26 dice, verso 1 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en la tierra, estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en ti, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Lo que Isaac estaba comenzando a caminar era en la palabra que Dios le había dado a su padre Abraham en Génesis 12. ¿Conoce la historia? Dice que Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, haré de ti una gran nación y serán benditas en ti en todas las naciones de la tierra. Esa era la gran promesa que Dios le había dado y es la promesa que Dios le recuerda a Isaac. Dios le había dicho a Abraham que se mueva, Abraham se movió, se fue al lugar, nació Isaac y ahora ya estaba la segunda generación, que era la generación de Isaac. Isaac estaba en la tierra que Dios le había dado a Abraham. Pero en un momento de crisis, note que el pasaje que leímos dice que esta fue la segunda crisis, la segunda hambruna, porque la primera fue con Abraham. Y Abraham también hizo lo mismo que su hijo, intentó huir. De hecho, se movió. El punto fue que Isaac repite la historia. De hecho, si usted lee el pasaje, lo repite literal. Abraham dice, cuando llega a Gerar, dice que su esposa era su hermana para que no lo maten. Y si usted lee los pasajes que están antes a lo que acabo de leer, dice que Isaac hizo lo mismo, dijo que Rebeca era su hermana. Estaba repitiendo la historia. El punto es que Dios le había dicho a Abraham que lo iba a bendecir y que su generación sería bendita. Por lo tanto, Isaac, que hoy ya Abraham había muerto, Isaac estaba caminando en esa promesa. Y cuando Isaac ve la hambruna, la segunda hambruna, el padre primero había vivido la hambruna, pero se había quedado. Isaac no. Isaac había intentado huir a Egipto. Y cuando él sale, toma sus cosas, le dice: Rebeca, acomoda las cosas que nos vamos a buscar mejores ámbitos. Y es allí donde Dios le dice: no, para Isaac, para un poquito. Que estés viviendo una crisis no significa que tengas que huir. ¿Me sigue? Diga conmigo: no huyas. Dios nos ha dado grandes promesas y se perdieron en el olvido, en la vorágine de las crisis pasadas. Las promesas que fueron, que nosotros abortamos por olvido. Esa es la expresión, por olvido. Durante estos últimos años el Señor nos ha entregado una palabra, una promesa en la cual caminábamos como iglesia. Esa promesa fue hace 4 años, la que está allá. No, esta primero, la que está en este cartel. Hace como 3 años. Fue la única promesa que como iglesia está establecida. Y la recordamos porque está el cartel ahí. Pero muchas de las promesas que Dios nos dio durante estos 8 años, muy rara vez nos acordamos. Y estas promesas se han perdido en el tiempo y son promesas que nosotros no las tomamos, no caminamos en esas promesas porque nos olvidamos. ¿Me sigue? Vamos a continuar. Cuando alguien tiene un problema, y esto lo vivimos todos, cuando alguien tiene un problema, todos comenzamos a tomar decisiones y a veces ni siquiera consultamos a Dios. Hay gente que dice: no, porque yo estoy teniendo problemas con el hermano de la iglesia, no, me tengo que cambiar porque acá no aguanto más. Dios te dijo que te cambies. Dios te dijo que tomes esa decisión. Porque ese es el gran problema de la mayoría de los cristianos en las iglesias. ¿Tiene un problema? ¿Se va a la iglesia? O tengo un problema, me cambio de trabajo, no renuncio al trabajo porque un día me miraron mal. Y Dios te dijo que te iba a bendecir ahí.
Ese es el problema. Nosotros siempre que tenemos un problema comenzamos a hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer. O tomamos decisiones que pueden destruir nuestro propósito. ¿Me está entendiendo o no? ¿O me está mirando así como que... Ahora, esto fue lo que le pasó a Isaac. Isaac comenzó a armar su valija, comenzó a abrir sus cosas y ya se estaba yendo. Y Dios le dijo, tranquilo, Abraham, no, Isaac, no huyas. Acá quédate. Ahora, Dios le dijo a Abraham, a Isaac, quédate acá, te voy a bendecir. Aunque parezca que todo está perdido, yo te voy a bendecir acá, porque acá te puse. Y Dios le recordó la promesa a Isaac. Le dijo a Isaac, por si te olvidó, te quiero recordar que yo te dije que te iba a bendecir acá. Yo te quiero recordar que yo no solo te lo dije a vos, te lo dije a tu padre. Y yo dije que en ti serían benditas las naciones de la tierra. No sé si te estás acordando, Isaac. Wow. Entonces, lo bueno es que Isaac obedeció a Dios. Y aunque habitó precariamente, porque la Biblia dice que Dios le dijo, habita como forastero. ¿Cómo es un forastero? Alguien que llega, no entiende nada, no tiene casa, no tiene auto, no tiene trabajo, tiene que vivir de alguna manera. Pero Dios le dijo, así tenés que vivir, así tenés que estar. Habita como forastero porque a tu descendencia daré estas tierras. O sea, en otras palabras, aunque vos veas que la cosa está complicada, no te muevas porque acá es donde te voy a bendecir. Si vos te movés, perdés la bendición que tengo para vos. Algo interesante que hay en este versículo es que Dios le dijo, no solo le dijo que se quede, sino que fructifique en el lugar, o sea, que tenga familia, se multiplique y que intente trabajar de alguna manera para mantenerse, pero que no se mueva. Dígale al que está al lado, cumplir la promesa. Porque muchos en emociones siempre decimos, ay Señor, yo te voy a servir siempre. Pero empieza una crisis y se terminó el servicio. Empieza una crisis y se termina el servicio. O lo contrario, cuando empiezan las bendiciones también dejo de servir. Vamos a ir más, me estoy adelantando. Ahora, tal vez estés tratando de huir del problema o estés buscando tu bienestar y no está mal, pero puede ser que estemos abortando el plan de Dios para nuestra vida. Diga conmigo, voy a esperar en el Señor. Seguimos leyendo, Génesis 26, 12 ahora. Dice, tomando la respuesta de que Dios le dijo que se quede, Isaac, dice 12, verso 12, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, dice. ¿Verdad? Estoy leyendo en versión Reina Valera. Tuvo manada de ovejas y de vacas y mucha labranza. Y los filisteos tuvieron envidia. Todos los pozos que había abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían tapado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Diga conmigo, la crisis te empodera. Note que lo que acabamos de leer dice que a Isaac sembró la tierra y cosechó al 100 por 1, ¿verdad? Tuvo tanta prosperidad por haber obedecido, aunque pasó crisis, tuvo tanta prosperidad por haber obedecido que los vecinos le tuvieron envidia, ¿verdad? Le tuvieron envidia. Y no solo eso, sino que vino Abimelec, o sea, el jefe del lugar, y le dijo, te puedes ir porque sos demasiado poderoso para nosotros. Ahora, note cómo comenzó. Dios le dijo que viviera como forastero en el lugar. Y él comenzó a hacer la voluntad de Dios. Porque cuando Dios tiene un propósito con nosotros, aunque las cosas parezcan estar complicadas, aunque todo parezca estar perdido, Dios nos va a prosperar en ese lugar. Y va a llegar el momento en que tus vecinos te van a tener envidia. Tus vecinos van a comenzar a mirar, mira cómo prospera este, seguro anda vendiendo algo. Isaac obedeció el mandato de Dios y Dios lo bendijo con una gran producción ganadera, agrícola. Tuvo grandes bendiciones, grandes bendiciones. Isaac fue uno de los hombres más poderosos que en ese entonces
había, y por el simple hecho de aprender a esperar en Dios. Mire qué gran bendición, ¿no? Acá la Biblia nos está mostrando que esperar en Dios tiene sus beneficios. Así que si usted hoy vino pensando, no sé, me parece que me voy a ir del país, ni bien me abra la frontera arranco. No, porque acá Argentina Argentina está mal. Es como, yo he escuchado, mire, perdóneme si alguien lo dijo aquí, pero yo he escuchado palabras como Argentina, país del desastre. No es así, Argentina es un país bendito, lleno de la presencia de Dios. Que lo gobierne gente corrupta es otra cosa, ¿no? Ahora, Isaac sabía que había una promesa sobre él y sabía que Dios la iba a cumplir. ¿Cuántos saben que Dios cumple sus promesas? Ahora, ¿cuántos tienen una promesa de Dios? Los demás no, nunca Dios les dijo nada. Ahora, dice la Biblia, este año el Señor nos dio un crecimiento. Y algunos pocos están creciendo y caminando en esta palabra de crecimiento. Algunos están teniendo su porción de crecimiento. Pero présteme atención aquí. Crecimiento no es solo en lo económico, no es solo en lo material. Porque eso es una consecuencia. El crecimiento viene de la madurez espiritual y emocional. La Biblia dice que, Pedro dice, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. O sea que la prosperidad de nosotros, la prosperidad en todas las áreas viene de acuerdo al crecimiento espiritual y al crecimiento emocional. Entonces, mi crecimiento, lo que Dios me va a dar, lo que voy a recuperar, va a tener trascendencia a nuestras generaciones de acuerdo a mi capacidad, de acuerdo a lo que yo haya crecido espiritualmente y emocionalmente. O sea, nosotros le pondremos un tope al crecimiento o abortaremos el crecimiento de acuerdo a lo que estamos creciendo en nuestro estado emocional, nuestro carácter y en lo que es nuestro espíritu. ¿Me sigue? Ahora, dice la Biblia que cuando la gente vio que era bendecido, primero le tuvieron envidia y segundo intentaron que se vaya. El enemigo intentará de alguna manera frenar tu crecimiento porque sabe que si llegas a madurar espiritualmente y emocionalmente vas a ser un conflicto, vas a ser un problema para el sistema del infierno. El tema es crecer, madurar. Porque el problema no es el crecimiento. A Dios no se le complica darte todas las bendiciones, darnos todas las bendiciones posibles. Dios no tiene problema con eso. El problema lo tenemos nosotros, que no resolvemos nuestras actitudes de carácter. Nosotros somos los que limitamos que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame bendiciones hasta que sobreabunde. Nosotros estamos limitando de acuerdo a nuestro carácter y nuestras decisiones. Entonces tenemos que entender que el crecimiento que tenemos en nuestras vidas depende de nosotros. En otras palabras, si no maduramos emocional y espiritualmente, el crecimiento se detendrá y nosotros le pondremos un límite. Diga conmigo, voy a crecer. Esto fue lo que hizo Isaac. Isaac estaba en medio de una incertidumbre, no sabía qué hacer, pero decidió crecer, madurar y decir, yo le voy a creer a Dios. No veo nada, está todo complicado, pero le voy a creer a Dios. Verso 17, seguimos en Génesis 26, dice, Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar. O sea, esto empezó a cumplir lo que Dios le había dicho en un principio, cuando él había intentado huir. Isaac se fue allí y acampó en el valle de Gerar, habitó allí y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de su padre, de Abraham su padre, y que los filisteos habían tapado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres de sus padres que su padre le había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Verso 21. Y abrieron otro pozo y también riñeron con él y llamó ese nombre Sitna. Y se apartó de allí, fue a otro lugar, abrió otro pozo y no riñeron con él y llamó ese nombre Rehobot. Porque ahora, y dijo,
porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Diga conmigo, no te des por vencido, o dígale al que está al lado. Algo importante en este tiempo de crecimiento es recuperar las bendiciones pasadas. Todas las promesas que Dios nos dio en años anteriores, como les dije en un principio, nos hemos olvidado, pero es necesario comenzar a recuperarlas. ¿Cómo? Comencemos a vivir o a mirar hacia atrás, comencemos a estudiar. En algún lado están anotadas esas promesas, las vamos a comenzar a... Esa es una promesa poderosa, pero es una promesa que ya está en nuestra corona. Todas las promesas que Dios nos dio en estos años pasados fueron parte de la armadura de Dios para nuestras vidas. Este año es un año de crecimiento, pero el año de crecimiento no termina el 31 de diciembre del 22. Ahí, en este año se estableció nuestra vida. Somos una iglesia que va a crecer todo el tiempo. No es un límite, no es como la temporada que empieza en noviembre y termina en marzo. ¿Se entiende? Dios no tiene temporadas. Todas las promesas de Dios están vigentes para su iglesia. Es parte del escudo de la iglesia, o son herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos para que la iglesia las tenga siempre. Ahora, Isaac tuvo grandes problemas por hacer la voluntad de Dios y quedarse en el lugar, pero fue en el lugar de la aflicción donde fue prosperado. Mire, a pesar del diagnóstico contrario, Isaac no se dio por vencido. Fue para allá, abrió un pozo, tuvo un problema, lo dejó, fue a otro lado, abrió otro pozo, tuvo otro problema, se fue a otro lado y abrió el otro. Y esto es lo que la iglesia tiene que hacer. Y me llamó mucho la atención en los nombres de estos pozos. Esek era el primero y significa amargo. Cuando comenzamos algo, fíjese que fue el primer pozo que ellos fueron a reabrir lo que Dios ya les había dado. Se lo había dado a su padre Abraham y ellos tenían que seguir caminando. Y se encontraron con que los enemigos, se podría decir, los vecinos de allí, le dijeron, no, este pozo es nuestro. Lo abriste vos, pero es nuestro, está dentro de nuestra tierra. Y dice la Biblia que él le puso Esek, y Esek significa amargo. Y esto es cuando nosotros comenzamos a caminar en el Señor, comenzamos a movernos en la prosperidad del Señor, en el crecimiento del Señor. Lo primero que encontramos es un choque. ¿Le pasó que usted emprendió algo y lo primero que le pasó es que le fue mal? ¿Vio? Porque así comienzan las cosas a veces, no sé por qué, pero siempre cuando uno comienza algo, el primer punto es como le pasó a mi nieto. Arrancó caminando y se marcó la cabeza con la mesa. Y allí dice la Biblia que Isaac le puso Esek. ¿Por qué? Porque se llenó de amargura. Cuando él abrió el pozo, tanto que les costó, se encontraron agua, dijeron, acá vamos a prosperar. Vinieron otros y dijeron, no, esto es nuestro. Isaac dice que se llenó de amargura, pero no fue por eso que dejó de intentar. Se fue a otro lugar. Abrió otro pozo y allí se encontró con el mismo problema. Y puso el nombre Sidna. Sidna significa enemistad o acusación. Y este nombre me llamó la atención porque viene del hebreo y se deriva de la palabra Satanás. O sea que yo creo que Satanás está haciendo que algo se frene o está intentando que las cosas se frenen. Sidna es todo aquello que trae división, no solo en la iglesia, sino en la familia, en las casas, o trae acusación por el crecimiento. Te van a decir, no, lo que el pastor está predicando es antibíblico. De hecho, me lo han dicho. Y tuve que rever y empezar a ver, decir, Señor, ¿es esto lo que me diste? Y el Señor me dijo, tranquilo, es eso. ¿Y cómo lo corroboramos? Porque Jesús mi refugio tiene la misma palabra, África tiene la misma palabra de las iglesias, Buenos Aires tiene la misma palabra, contando de las iglesias del Nazareno. Cuando Dios nos dio esta palabra de crecimiento, yo realmente lo dudé. Yo dije, ¿cómo va a ser el crecimiento? Y yo pensé en número, ¿no? Porque uno como pastor siempre piensa en localidades, ciudades, iglesias, pero el Señor me habló de un crecimiento en todas las áreas. Y yo realmente me puse a ver, pues si no puedo decirle a la gente que va a crecer, si esto no es de Dios, yo tengo que empezar a ver, tengo que estar seguro. Y ahí vi que Jesús mi refugio tenía la misma, vi que en África tenía la misma, vi que en Buenos Aires tenía la misma. Entonces yo realmente corroboré y realmente me sentí muy bien porque era ahí, esta es la palabra que Dios nos había dado. Ahora note esto.
Sidna, será la división. Y en esto, no se asuste si encuentra que un día hay que a los pastores, que hay gente que se va de la iglesia porque no comparte la palabra. O gente que deja de ir a tu casa porque estás caminando en una palabra poderosa. Y te dice, no, estos están todos locos. Cuando comiences a ver que hay gente que se aleja de vos, comienza a ponerte contento porque Dios está haciendo la voluntad en tu vida. Y eso es maravilloso. Pero Isaac no se quedó con eso. Abrió otro pozo. Fíjese, 2 problemas. 2 fracasos, si se le podría llamar. Y abrió el tercero. Dice que se encontró con el pozo y le puso Rehobot. Y esta es una palabra que significa espacio abierto dado por Dios para prosperar. ¿Me nota? ¿Nota esto? Espacio abierto dado por Dios para prosperar. Rehobot es el lugar donde se recupera lo perdido. Y ¿sabe una cosa? Rehobot se encuentra después de haber intentado varias veces. Me llamó mucho la atención en que Isaac no sabía que iba a llegar a Rehobot. Él empezó a abrir pozo y dijo, alguno de estos me va a bendecir. Y este es el gran problema que tenemos muchos como iglesia. Nosotros nos centramos en Rehobot y queremos saltarnos los Sidnas, queremos saltarnos los Esek. Pero dentro de un crecimiento, Esek y Sirna están dentro del contrato. Pero el hecho de llegar a Rehobot y encontrar Rehobot no significa que yo me tenga que centrar en Rehobot y quedarme a vivir en Rehobot. Rehobot es simplemente un lugar donde Dios nos va a bendecir, pero yo tengo que seguir caminando en la promesa, porque Rehobot no reemplaza la promesa. ¿Me está siguiendo? El problema que tenemos como iglesia siempre es que nos centramos en Rehobot, Dios nos empieza a bendecir y nos olvidamos de la promesa. Por eso hablamos de crecimiento, de madurez espiritual y emocional. Cuando llegás a Rehobot comenzás a ser bendecido. Económicamente comenzás a ser bendecido. Ya ahí comienzan los trabajos, comienza a ver todo. Y cada vez que una persona llega a Rehobot, se olvida que hay una promesa en la que tiene que caminar. Cuando Dios nos llamó a cumplir un llamado, nosotros no podemos reemplazar Rehobot por el llamado, porque tarde o temprano el enemigo volverá a cerrar. Aunque sea Rehobot, el enemigo lo volverá a cerrar, porque no caminamos en la promesa que Dios nos dio. Se lo voy a simplificar. Si Dios te dio un llamado a servir y vos reemplazás el tiempo de bendición por el servicio, déjame decirte que un día Rehobot se va a cerrar. Y no te estoy amenazando. Porque uno tiene que buscar el equilibrio entre la promesa y Rehobot. Si yo me paro en Rehobot, soy bendecido, bárbaro, voy para arriba, pum para arriba. Pero lo que Dios me dijo que tenía que hacer, no lo estoy haciendo. Y va a llegar el momento en que Rehobot se va a cerrar debido a mi incumplimiento a caminar en la promesa. Cuando Isaac se quiso mover, porque no encontraba respuesta después de Sidna o ese, cuando se quiso mover, Dios le dijo, no, seguí abriendo pozos, porque yo te dije que te iba a bendecir acá. Ahora yo me imagino, y la Biblia no lo dice, pero déjeme imaginarlo, que Dios le dijo a Isaac, Isaac, tené cuidado con Rehobot, está re bueno, vas a tener bendiciones, es el lugar donde yo te voy a bendecir, pero no te olvides de la promesa. No te olvides del pacto que tengo contigo, porque si abandonas tu llamado, porque si abandonas lo que estás haciendo, el llamado que tengo contigo, si lo abandonas, tarde o temprano, van a venir los enemigos y te lo van a cerrar. La manera, mire, escúcheme y por favor anótelo, póngalo ahí, escúchelo después en la grabación. Pero la manera en que Rehobot se mantenga siempre vigente es que yo camine en la promesa que Dios me dio o que Dios tiene establecido para mi vida, para mi familia. Note lo que dice, camina como forastero, vive como forastero, le dijo Dios, porque esta tierra donde vos estás se la voy a dar a tu generación. Rehobot te sirve a vos, pero si caminas en la promesa, Rehobot va a pasar a tu próxima generación. Yo espero que Dios le hable, mi hermano. Porque si no maduramos espiritualmente, emocionalmente,
nosotros vamos a estar viviendo el Rehoboth. Cuando nos muramos, nuestra generación tiene que empezar de vuelta. El hermano mientras ministraba y dijo, este es un tiempo no solo para nosotros, sino para nuestras generaciones. Pero si solo lo decimos, pero no lo caminamos, no lo establecemos, yo mismo le estoy cerrando la puerta a mi generación. Mi generación de vuelta va a tener que abrir los pozos. Ahora, qué bueno sería que Rehoboth quede abierto para que mi generación siga caminando a partir de ahí y no tenga que volver a empezar como lo hizo Isaac. ¿Sí me entiende? Ahora, yo no sé cuánto tiempo vienes intentando, no sé cuánto tiempo vienes haciendo pozos, no sé cuánto tiempo vienes caminando. Yo sé que has tratado de todas las maneras posibles y siempre te encuentras con un Esed y un Sidna, pero el Señor te dice, no huyas, no abandones, que Rehoboth está cerca. Yo sé que hay muchos de aquí que están abriendo pozos, un pozo y vuelven y se lo cierran, vuelven y se lo cierran, y intentan y se lo cierran. Y Dios te está diciendo, sigue intentando, porque este año tengo algo poderoso para tu vida. ¿Cuántos tienen una empresa? Mire, yo no sé quién está acá. Dios me muestra a alguien, es un varón que intentó varias veces hacer algo, un emprendimiento. Hay un emprendimiento hay alguien que intentó varias veces con un emprendimiento y no funciona, vendió cosas, hizo cosas, no sé qué es, yo no sé qué es acá. Yo siento que esta palabra es para alguien así. Yo siento que esta palabra es para alguien así. Este año, el año 2022, créame. Yo no le estoy dando esto, sacándole chapa para que usted me crea lo que le voy a decir. Solamente yo quiero darle esta palabra. Este año es el año del Rehoboth. Este año vas a llegar a Rehoboth. Este año vas a llegar. Yo no sé si usted me está creyendo, pero si lo cree, denle un aplauso a Dios. Dígale al que está a su lado, pregúntele al que está a su lado, ¿estás parado sobre la promesa o sobre la circunstancia? ¿Sobre la promesa o la circunstancia? Ahí está el tema. Verso 23 del mismo capítulo de Génesis, ya termino con esto. Y dice, y de allí subió a Beerseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, esto es lo que Dios le está diciendo a la iglesia, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y dice la Biblia, note lo que hizo Isaac cuando recibió la promesa. Edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac otros pozos. Porque cuando llegas a Rehoboth y comienzas a caminar en Rehoboth y comienzas a recibir la bendición en Rehoboth, ya lo demás comienza a ir fácil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se cumple la palabra que dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Note que ellos abrieron en los pozos Sidna y Esek, pero cuando fueron a Rehoboth ya no los molestaron más. ¿Por qué? Porque resistieron. Porque esto es una guerra de resistencia. Acá hay que permanecer, hay que ser fuerte, hay que entrenar para mantenerse firme. Y no le estoy profetizando de que va a venir prueba o lucha o crisis. Yo no sé por qué, pero todos estos días el Señor me ha hablado sobre este tema, sobre estos temas. Prediqué en San Martín sobre crisis, prediqué el miércoles sobre crisis y hoy estoy predicando sobre esto. Así que yo me imagino que lo que Dios está preparando a la iglesia, y no le estoy profetizando tiempos de crisis, yo creo que no. Aunque es propio del crecimiento tener estas crisis, como le pasó a mi nieto, por crecer se dio la cabeza contra la mesa. O sea, muchos de nosotros vamos a vivir crisis debido al crecimiento. No, crecer no nos exime de pasar crisis. Es propio, o sea, no se ponga mal, no se asuste, ni patalee, ni trate de huir. Manténgase en el lugar, porque en ese lugar Dios lo va a bendecir. Cuando hay una bendición para nosotros, cuando llegamos a Rehoboth, los demás pozos se abren fáciles. El punto es llegar ahí. Y yo creo que este año Dios te va a llevar a tu Rehoboth. Y cuando ese Rehoboth, cuando lo encuentres, lo demás va a ir como piña. Discúlpeme que se lo diga así. Como piña va a ir, va a avanzar acelerado. Cuando nosotros comenzamos a invertir en un proyecto o en un emprendimiento productivo, cuesta al principio.
abrir un negocio y no entra nadie, parece que nada, y cuesta, y por ahí aparece uno y te compra 1 kilo de pan. O te compra una remera, qué sé yo, no sé lo que tenga, y parece que no avanza nunca. Pero cuando comienza, cuando Rehoboth se hace presente, cuando se abre el último pozo, ese pozo que Dios te dice que ahí empieza la prosperidad, vas a comenzar a vender, vas a comenzar a prosperar, vas a comenzar a tener en abundancia, porque allí es donde empieza la bendición. Solo que no te olvides la promesa y caminar sobre la promesa que Dios te dio. Póngase de pie, por favor. Gracias por compartir este tiempo lindo de la palabra del Señor. Si este video fue de bendición para tu vida, suscríbete al canal. Dale un clic a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo video. También puedes darle un me gusta, un pulgarcito para arriba. Esto nos ayudará a llegar a más personas con estos videos. Podés también hacer algún comentario allí en la zona de comentarios de los videos de YouTube. Y por qué no, compartir este video con otras personas, tus familiares, amigos, porque también les puede hacer de mucha bendición. Así que desde ya te agradecemos por apoyarnos y estar allí cada vez que subimos un video. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones.